Hola mi gente, ¿cómo están? Espero y bien el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de este fancife. Espero y le guste, denle like y suscríbanse que me ayudaría mucho. Chao. Agotados y magullados, Kenji y Sasuke se adentraron aún más en el bosque, buscando un lugar seguro donde poder descansar y recuperarse. La adrenalina de la huida comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un cansancio profundo y la punzante realidad de la amenaza que acababan de enfrentar. Orochimaru, el nombre resonaba en la mente de Kenji como un presagio de futuros peligros. Su poderío había sido abrumador, y la forma en que los había mirado al final, con esa mezcla de fascinación y malicia, no presagiaba nada bueno. Sasuke permanecía en silencio, su respiración entrecortada. Aunque su Sharingan se había desactivado, sus ojos aún reflejaban el terror del encuentro. Kenji lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo. «Estaremos bien, Sasuke», repitió, esta vez con una convicción más firme. Necesitaba creer en sus propias palabras. Pasaron la noche en un pequeño claro, con Kenji vigilando mientras Sasuke dormía un sueño inquieto. La imagen de Orochimaru se repetía en su mente, su sonrisa serpenteante y sus ojos penetrantes. Sabía que habían tenido suerte de escapar, y que la próxima vez podrían no ser tan afortunados. El poder del tejedor de mundos le había permitido crear una distracción y abrir un camino para la huida, pero el costo había sido alto. Su cuerpo se sentía vacío, y su mente aún luchaba por procesar la tensión de manipular la realidad a tal escala. Al amanecer, ambos hermanos se pusieron en marcha de nuevo, alejándose lo más posible del territorio de Orochimaru. Kenji decidió que debían cambiar de rumbo y dirigirse hacia regiones menos peligrosas, al menos por ahora. La prioridad seguía siendo la supervivencia y el entrenamiento, pero el encuentro con Orochimaru había añadido una nueva urgencia a su necesidad de volverse más fuertes. Durante los días siguientes, el tema de Orochimaru permaneció tácito entre ellos, pero Kenji sabía que Sasuke también estaba procesando lo sucedido. En sus sesiones de entrenamiento, Sasuke se mostraba aún más determinado, su intensidad rayaba en la obsesión. Quería volverse lo suficientemente fuerte como para no tener que huir nunca más, para poder enfrentarse a cualquier amenaza, incluso a alguien como Orochimaru. Kenji lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Admiraba su espíritu de lucha, pero temía que su sed de poder lo consumiera, llevándolo por un camino similar al de aquellos que buscaban el poder mismo. Intentaba inculcarle la importancia del control y la disciplina, recordándole que la verdadera fuerza provenía no solo del poder bruto, sino también de la inteligencia y la determinación. A medida que se alejaban del país del sonido, el ambiente se volvía menos opresivo. Encontraron refugio en bosques más tranquilos y se abastecieron de alimentos en pequeñas aldeas, utilizando el dinero que Kenji había ahorrado cuidadosamente a lo largo de los años. La vida seguía siendo dura, pero había una sensación de relativa seguridad en comparación con la constante amenaza que habían sentido en la cercanía de Orochimaru. Sin embargo, la sombra del Sannin seguía presente en la mente de Kenji. Sabía que Orochimaru era un enemigo formidable y persistente, y que tarde o temprano volverían a cruzarse en su camino. La experiencia les había enseñado una valiosa lección sobre la verdadera magnitud del peligro que existía en el mundo ninja, y había reforzado la determinación de Kenji de dominar completamente el poder del tejedor de mundos para proteger a su hermano, incluso si eso significaba enfrentarse a enemigos mucho más poderosos que ellos. El viaje de los gemelos Uchiha continuaba, marcado por la supervivencia, el entrenamiento y la constante amenaza de aquellos que codiciaban su poder o los veían como simples peones en sus retorcidos juegos. A pesar de la creciente oscuridad que a menudo parecía envolver a Sasuke, la presencia de Kenji seguía siendo un faro constante en su vida. Kenji era la calma en medio de su tormenta, la razón en medio de su rabia. Aunque Sasuke se mostraba cada vez más reservado con el mundo exterior, con Kenji compartía sus frustraciones, sus dudas y sus esporádicos destellos de vulnerabilidad. En sus momentos de silencio juntos, a menudo se comunicaban sin palabras, un entendimiento tácito que solo los gemelos podían compartir. Kenji, por su parte, sentía una profunda responsabilidad por el bienestar de Sasuke. Su conocimiento del futuro le hacía temer por el camino que su hermano había elegido, y se esforzaba por ser una guía y un protector, aunque a veces sintiera que sus palabras caían en saco roto. Admiraba la determinación inquebrantable de Sasuke, su feroz espíritu de lucha y su talento innato, pero también temía que la obsesión por la venganza lo consumiera por completo, desviándolo de un posible camino hacia la felicidad. Sus diferencias se manifestaban a menudo en sus enfoques hacia el entrenamiento y la supervivencia.
Sasuke, impulsado por la impaciencia de volverse más fuerte rápidamente, a veces se precipitaba en situaciones peligrosas sin considerar las consecuencias. Kenji, más cauteloso y analítico, prefería la planificación cuidadosa y la evaluación de riesgos. Estas diferencias a veces llevaban a pequeñas discusiones, pero en el fondo, siempre existía un respeto mutuo y una comprensión de las motivaciones del otro. En sus momentos de descanso, se permitían rememorar los tiempos anteriores a la masacre. Sasuke recordaba con nostalgia las pequeñas cosas. Los juegos con Itachi, las comidas familiares, la sensación de seguridad en su hogar. Kenji compartía estas memorias, añadiendo detalles que Sasuke había olvidado o era demasiado joven para recordar. Estos momentos de recuerdo eran agridulces, llenos de la alegría de un pasado perdido y la tristeza de una realidad presente marcada por la tragedia. A medida que crecían, sus roles a veces parecían invertirse. Sasuke, con su determinación feroz y su creciente poder, se mostraba cada vez más protector hacia Kenji, especialmente cuando éste se veía afectado por el agotamiento mental tras usar el poder del tejedor de mundos. Sasuke aprendió a reconocer los signos de la fatiga de Kenji y no dudaba en interponerse o insistir en que descansaran. Este cambio en la dinámica era una fuente de silenciosa satisfacción para Kenji, ver a su hermano pequeño florecer y asumir un papel protector. Su vínculo de gemelos se había convertido en algo más profundo que la simple sangre compartida. Era una conexión forjada en el crisol del trauma, fortalecida por la dependencia mutua y cimentada por un amor incondicional. Eran los únicos que realmente podían comprender la magnitud de su pérdida y el peso de su pasado. En un mundo lleno de peligros e incertidumbre, su hermandad era su ancla, su refugio seguro, la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, nunca estarían solos. A medida que la adolescencia se afianzaba, las diferencias entre Sasuke y Kenji se volvían más pronunciadas, aunque su vínculo fundamental permaneciera intacto. Sasuke, impulsado por su creciente poder y la persistente promesa de venganza, se mostraba cada vez más impaciente por buscar a Itachi. Sentía que cada día que pasaba sin enfrentarlo era un día perdido, una oportunidad desperdiciada para alcanzar su objetivo. Su entrenamiento se había vuelto obsesivo, casi una forma de automutilación, empujando su cuerpo y su mente hasta el límite. Kenji, con su conocimiento del futuro y una perspectiva más matizada sobre la situación de Itachi, intentaba moderar la impetuosidad de su hermano. Le recordaba la importancia de la paciencia, de la estrategia y de la necesidad de comprender completamente la verdad antes de actuar impulsivamente. A menudo tenían discusiones acaloradas, sus diferentes puntos de vista chocando con la intensidad de su juventud. Sasuke acusaba a Kenji de ser débil y complaciente, mientras que Kenji temía que la rabia ciega de Sasuke lo llevara por un camino sin retorno. A pesar de sus diferencias, sus momentos de profunda conexión seguían siendo un refugio para ambos. A veces, durante sus largas noches en vela, compartían recuerdos de su infancia, hablando de sus padres, de Itachi antes de la masacre, de los pequeños momentos de felicidad que atesoraban en su memoria. En esos instantes, las barreras que sus diferentes motivaciones construían entre ellos se desvanecían, dejando al descubierto el profundo amor y la comprensión mutua que aún los unían. Kenji notaba la creciente soledad de Sasuke. A medida que se enfocaba cada vez más en su venganza, se distanciaba del mundo exterior, cerrándose a cualquier posible amistad o conexión. Kenji intentaba animarlo a interactuar más con otros, aunque fuera de forma breve y cautelosa, temiendo que la obsesión por Itachi lo consumiera por completo. Pero Sasuke se mostraba reacio, su mirada fija en un único punto en el horizonte, la silueta de su hermano mayor. Sus entrenamientos conjuntos se volvieron más tensos. Sasuke, ansioso por probar su fuerza, desafiaba a Kenji con una intensidad cada vez mayor, sus ataques cargados de una ferocidad casi palpable. Kenji se veía obligado a utilizar el poder del tejedor de mundos con más frecuencia, aunque siempre con la precaución de no revelar la extensión total de sus habilidades. Estas demostraciones de poder a menudo dejaban a Sasuke frustrado y ansioso por igualar o superar a su hermano gemelo. En sus corazones, ambos sabían que el camino que habían elegido era solitario y peligroso. La sombra de la masacre Uchiha seguía persiguiéndolos, moldeando sus decisiones y definiendo sus vidas. A pesar de sus diferencias en enfoque y motivación, el vínculo que compartían como gemelos, forjado en la tragedia y fortalecido por años de dependencia mutua, seguía siendo la fuerza más poderosa en sus vidas, un lazo irrompible que los mantenía unidos mientras se adentraban en el incierto futuro que les esperaba. La búsqueda de poder y respuestas los llevó a recorrer vastas extensiones de tierra, desde frondosos bosques hasta áridos desiertos.
En cada nuevo entorno, adaptaban su entrenamiento, enfrentando los desafíos que presentaba la naturaleza y perfeccionando sus habilidades. Sasuke se mostraba particularmente entusiasta en entornos hostiles, viéndolos como oportunidades para templar su espíritu y fortalecer su cuerpo. Kenji, aunque más cauteloso, reconocía el valor de estas experiencias y se aseguraba de que Sasuke no se excediera, interviniendo cuando era necesario para evitar lesiones graves. Sus noches a menudo las pasaban en silencio, meditando o simplemente contemplando las estrellas. En esos momentos de quietud, a veces se permitían bajar la guardia y mostrarse vulnerables el uno con el otro. Sasuke, a pesar de su fachada de determinación inquebrantable, ocasionalmente expresaba sus dudas y temores, la carga de su venganza a veces sintiéndose demasiado pesada para llevar solo. Kenji lo escuchaba con paciencia, ofreciéndole palabras de consuelo y tratando de recordarle que no estaba solo en su sufrimiento. Kenji, a su vez, luchaba en silencio con el peso de su conocimiento del futuro. A veces, se sentía paralizado por la incertidumbre, temiendo que cualquier acción que tomara pudiera alterar el curso de los acontecimientos de una manera catastrófica. Se preguntaba si debía revelarle a Sasuke la verdad completa sobre Itachi y la aldea, pero temía que esa información fuera demasiado para que su hermano la asimilara, especialmente en su estado emocional actual. Por lo tanto, continuaba caminando por la cuerda floja entre la verdad y la omisión, tratando de guiar a Sasuke sin manipularlo directamente. Durante uno de sus viajes, se encontraron con un pequeño grupo de ninjas que parecían estar en apuros, atacados por una bestia salvaje particularmente grande y agresiva. Sasuke, sin dudarlo, se lanzó al ataque, su Sharingan brillando intensamente mientras desataba una serie de jutsus de elemento fuego. Kenji, aunque inicialmente preocupado por la impulsividad de su hermano, lo siguió de cerca, listo para intervenir si la situación se volvía demasiado peligrosa. Trabajando juntos, lograron someter a la bestia, salvando a los otros ninjas. Este breve encuentro les recordó la importancia de la cooperación y la posibilidad de encontrar aliados incluso en los lugares más inesperados, aunque ambos sabían que debían mantener una cautela constante. La confianza, para los últimos Uchiha, era un lujo que no podían permitirse fácilmente. A medida que sus habilidades maduraban, Kenji y Sasuke se volvían cada vez más adeptos a ocultar su chakra y pasar desapercibidos. Sin embargo, la distintiva pupila carmesí del Sharingan era un sello innegable de su linaje, un recordatorio constante de su identidad y de los peligros que ésta conllevaba. Un día, mientras se encontraban viajando por un camino poco transitado, se toparon con un grupo de ninjas de Konoha que parecían estar en una misión. Liderando al grupo se encontraba una mujer de cabello rubio recogido en dos coletas y unos llamativos ojos verdes. Era Tsunade, una de los legendarios Sannin. Kenji sintió un vuelco en el estómago. En su vida anterior, Tsunade no habría tenido ningún motivo para encontrarse con unos jóvenes Uchiha exiliados. Su presencia aquí indicaba que algo importante estaba sucediendo, algo que podría estar relacionado con ellos. Intentaron pasar desapercibidos, pero uno de los acompañantes de Tsunade, un joven ninja rubio con marcas de bigotes en las mejillas, los vio. Sus ojos azules se entrecerraron al notar la peculiaridad de los ojos de Sasuke. Oye. Esperen un momento, gritó el chico, separándose del grupo y corriendo hacia ellos. Kenji reconoció al instante a Naruto Uzumaki. Sasuke se tensó, listo para luchar, pero Kenji lo detuvo con la mano. No querían llamar la atención de Tsunade. ¿Qué quieren?, preguntó Kenji, tratando de mantener la calma. Naruto se detuvo frente a ellos, su mirada fija en los ojos de Sasuke. Esos ojos, son como los de Sasuke. Ustedes son. Antes de que Naruto pudiera terminar su pregunta, Tsunade llegó junto a él, su mirada aguda recorriendo a los dos jóvenes. Sus ojos se detuvieron en el Sharingan de Sasuke, y su expresión cambió de curiosidad a sorpresa, y luego a una tristeza profunda. Es imposible, susurró Tsunade, sus ojos fijándose en Kenji, notando el patrón familiar en sus ojos también, aunque diferente. ¿Dos Uchiha? El encuentro fue repentino e inesperado, obligando a Kenji y Sasuke a enfrentarse a una figura del pasado de su aldea, una mujer que conocía su linaje y que, para su sorpresa, no mostraba hostilidad inmediata, sino una profunda tristeza. Este encuentro podría cambiar el curso de su exilio y obligarlos a tomar decisiones importantes sobre su futuro y su relación con la aldea que los había desterrado.